nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, amado Señor, te damos gracias esta mañana por esta tu hija, Patti, a quien tú has escogido para que nos traiga este mensaje de poder. Yo te pido desde ya que tu Santo Espíritu tome su mente, su lengua, para que toda palabra que salga de ella venga inspirada por ti. Y para que nosotros, amado Dios, nuestro corazón sea esa tierra fértil que necesita ese mensaje para que germine y dé mucho fruto, al 100%. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Quiero pedirles que con este gozo con el que hemos iniciado esta mañana, se tomen un minuto para escuchar esta alabanza y escuchar a este Jesús sonriendo. Mi corazón confiado está porque te conozco, y en medio de la tempestad nunca estoy solo, y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana, cada día. Cada día. Cada día. Yo quiero iniciar este mensaje que el Señor ha preparado para usted desde lo más profundo de su corazón, haciéndole una pregunta. Y quiero que cierre sus ojos y se conteste esta pregunta con sus ojos cerrados, solo para usted. Hace un año, ¿usted se sentía más próspero o menos próspero que ahora? Contéstelo en lo más profundo de su corazón. Hace un año, ¿usted se sentía más próspero o menos próspero que ahora? Pueden abrir sus ojos, mis hermanos. Y lo que ocurre es que el significado bíblico de la prosperidad es justamente tener todas aquellas cosas que nosotros necesitamos y que completan nuestra felicidad. Las circunstancias, las personas, las cosas, eso que usted cree que le hace falta para ser feliz. Y quizás usted respondió al interior de su corazón, y lo que respondió es que no se siente próspero, que no se siente bendecido, que está desesperanzado este día, que no se siente completo. Y si una de esas fue su respuesta, yo le tengo una buena noticia. El Señor le viene esta mañana a hablar de algo que va a responder todas sus necesidades. Le vengo a hablar de un bien superior, de algo que está por encima de todo eso que usted necesita. Le vengo a hablar
de la cualidad de Dios que hace que nosotros, sus hijos, estemos completos aún en aquellas circunstancias que no son las mejores. Mi hermano, les vengo a hablar esta mañana de la acción de Dios, de esa acción maravillosa y de ese lazo divino que Él tiene con su creación, que es anticipado, que está sobre toda circunstancia, que está sobre toda carencia y sobre toda necesidad. Esta mañana el Señor quiere que yo le diga a usted que su providencia, la providencia de Dios, es un territorio de esperanza. Y ese lugar es donde usted y yo vamos a entrar este día. Para ello, quiero que me acompañen en una cita bíblica que está en el libro de Josué, capítulo 1, versículos del 1 al 7. Y dice la palabra del Señor: Después que murió Moisés, el siervo del Señor, habló el Señor con Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés, y le dijo: Como mi siervo Moisés ha muerto, ahora eres tú quien debe cruzar el río Jordán con todo el pueblo de Israel, para ir a la tierra que voy a darles a ustedes. Tal como se lo prometí a Moisés, yo les daré toda la tierra donde ustedes pongan el pie. Les daré el territorio que va desde el desierto y la sierra del Líbano hasta el gran río Éufrates, con todo el territorio de los hititas y hasta el mar Mediterráneo. Nadie te podrá derrotar en toda tu vida, y yo estaré contigo así como estuve con Moisés, sin dejarte ni abandonarte jamás. Ten valor y firmeza, que tú vas a repartir la tierra de este pueblo, pues es la herencia que yo les prometí a sus antepasados. Lo único que te pido es que tengas mucho valor y firmeza, y que cumplas toda la ley que mi siervo Moisés te dio. Cúmplela al pie de la letra, para que te vaya bien en todo lo que hagas. Palabra del Señor. Quizás al escuchar esta cita bíblica que ha escuchado muchas veces, usted estará pensando que este es el versículo de la palabra de Dios que narra el momento más importante del pueblo de Israel. Habían estado 40 años en el desierto, habían estado dando vueltas en el mismo lugar, habían dejado todo atrás por creerle a Dios, por creer a Dios una promesa que había acompañado generaciones y generaciones. Y quizás usted piense que este era el momento más feliz de aquel pueblo. Pero yo le quiero contar hoy qué pasó en el corazón de Josué en ese momento. Sí era la noticia que habían esperado por mucho tiempo, pero en el corazón de Josué estaba pasando algo diferente. Había un terremoto, había un movimiento en su vida que implicaba que él tenía que desacostumbrarse. Él tenía que empezar de nuevo, él tenía que transformarse. Tenía que salir de su zona de confort. Tenía que abandonar la vida que había llevado hasta hoy para entrar en esa tierra donde Dios les había pedido que entraran. Y algo ocurrió en Josué, porque yo le quiero decir que la figura de Moisés no era para Josué el gran profeta, era esa figura paterna, era su protector, era ese hombre que lo había formado, era su mentor, era su protección humana en aquel desierto. Y de repente se muere. Y a pesar de que era un momento importante, para él era luto, era dolor. Pero hay una parte de esta cita, que es el versículo 5, que es lo más importante del anuncio que Josué estaba en este momento recibiendo. El versículo 5 dice: yo estaré contigo, así como estuve con Moisés, sin dejarte ni abandonarte jamás. Y lo que pasa es que Dios estaba hablando de algo superior
a la compañía de otro ser humano. Dios le estaba hablando de algo superior a las cosas, al territorio, a lo tangible, a lo que tocamos. Dios le estaba hablando de su providencia, de su compañía, de esa presencia divina que ha estado de generación en generación, ayer, hoy y siempre. Esta mañana, mis hermanos, el Señor está aquí. ¿Y de dónde venía Josué? Porque usted estará pensando, pero Josué era un santo. Yo le quiero decir que Josué no es muy diferente a usted y yo. Josué había sido un esclavo. Venía de la esclavitud, había nacido siendo esclavo, había crecido siendo esclavo. Esclavo de su identidad, esclavo de sus debilidades, esclavo de su naturaleza. Además, había estado itinerante. Mucha de su vida había estado en el desierto sin arraigo, sin encontrar un lugar, sin tener nada. No poseía nada, mis hermanos. Él era un guerrero, iba al frente. Y como era un guerrero recibía órdenes. Necesitaba una figura de líder. Y viene Dios y le dice, ya no vas a ser más un discípulo. Hoy eres tú quien tiene que ir al frente y proclamar mi existencia, mi perpetuidad y mi gloria. Y esto significaba que Josué sufriera una transformación. No había forma de que él continuara con aquel plan de Dios si no era transformada. Y Dios quería que él empezara a vivir en esta nueva naturaleza, en este territorio en donde solo Dios basta. Y lo que pasa, mi hermano, es que eso es la providencia de Dios. Va más allá de tener, va más allá de satisfacer, va más allá de poseer, va más allá de vivir en este mundo. La providencia de Dios es la certeza de que Él nos acompaña en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier situación difícil. Y esta providencia es sostenible en el tiempo. Jesús es el mismo. Estas promesas fueron hace miles de años y son hoy para usted y van a ser mañana para sus hijos. Dios no se mueve, Dios no cambia de opinión. Y Dios quiere que usted este día lo escuche solo a Él. Si usted quiere esta noche, este día, mañana, el siguiente día, vivir en este territorio de esperanza, usted necesita escucharlo solo a Él. Aunque el mundo le diga lo contrario, aunque el mundo le diga que esto no va a pasar, que eso que usted necesita no es posible, Dios está aquí y hoy quiere que usted lo escuche solo a Él. Mi hermano, la providencia tiene características. La providencia de Dios no es un concepto, no es algo efímero. Fíjese que la providencia de Dios tiene 3 características que usted tiene que conocer. Y la primera es la preservación. Es ese atributo de Dios que lo hace un Padre bueno que se preocupa por nosotros siempre. Él no es un Dios que lo hizo y se olvidó de usted. Él no es un Dios que lo olvidó porque usted se tuvo que mover de país, porque las circunstancias lo llevaron al otro lado del mundo. Y la prueba es que este día Dios ha querido alcanzarlo ahí donde usted está. Ahí Dios se acordó de usted, se acordó de su corazón y de aquel primer encuentro que usted tuvo con Él. Esta característica llamada preservación hace que Dios en su naturaleza de papá se ocupe de nosotros, nos dé lo que necesitamos en medio de cualquier circunstancia. La segunda es la provisión. Dios es un papá que provee y provee de forma anticipada. Él ya sabe lo que usted necesita antes de que usted lo necesite. Él ya sabe la medicina que usted necesita si va a enfermar. Él ya sabe el dinero que usted necesita para pagar eso que le viene. Él lo sabe todo. Pero esta provisión va más allá de las cosas, mis hermanos. Trasciende lo humano. Él sabe lo que su corazón necesita. Y la tercera cualidad es el gobierno. Cuando yo le digo gobierno, usted se imagina
a las autoridades máximas de un lugar, ¿sí? Bueno, Él gobierna esta tierra. Él gobierna su vida, si usted se lo permite. Él puede liderar cada cosa que ocurre a su alrededor, porque es un Padre que permanece. Y yo quiero preguntarle, ¿cómo está usted hoy? ¿Cómo está usted que me escucha en Uruguay, en Canadá? ¿Cómo está usted que me está escuchando al otro lado del mundo, en Australia, que está probablemente escuchando al Señor en horas nocturnas? ¿Cómo está usted que está en Estados Unidos, en Suiza, en España? Mi hermano, ¿cómo está usted que ha estado aquí en El Salvador con nosotros, sirviendo a través de todas las plataformas y siguiendo con la gran comisión que el Señor nos ha encomendado? Porque hemos vivido un año difícil y probablemente cuando yo le hago esta pregunta, usted me dice, Pati, hay caos, estoy en caos, he perdido a personas que amo, he perdido a mi papá, he perdido a mi abuelo, he vivido un dolor como nunca antes, un miedo tremendo, hay incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, tenemos miedo a lo que va a suceder con nuestros hijos, con su educación. Y todas estas cosas son válidas, mis hermanos. Es válido que usted lo piense. Josué también lo sintió. Dice la palabra de Dios que tuvo miedo, que le temblaban las piernas, que en medio de aquella circunstancia importante para la historia del pueblo de Israel, tuvo miedo. Si usted tiene miedo, está bien. Si usted está desesperanzado, está bien. Pero este día, Dios quiere llevarse lo que usted siente. Dios quiere conducirlo a la tierra prometida. Dios quiere hacer de este momento difícil que fue un terremoto para Josué y que ha sido un momento complicado para todos nosotros, la entrada de la promesa. Esa tierra de esperanza, esa tierra donde usted no necesita nada más que su presencia. Y hoy, mis hermanos, mientras muchos pensamos que este ha sido el peor año de la historia del mundo, la ciencia lo piensa, los médicos lo piensan, lo pensamos muchas veces en medio del sufrimiento. Los políticos lo piensan, la economía mundial lo piensa, pero Dios no lo piensa así. Mientras el mundo está en caos, yo le quiero decir algo. Dios reorganiza al mundo, mis hermanos. Dios reorganiza el mundo en medio del caos, sí, porque Él controla todo lo que sus hijos tienen y hacen. Él protege, provee, es providente. Y mientras usted piensa que vive el peor año de su vida, Dios piensa lo contrario. Piensa que es el mejor año para cambiarlo, para transformarlo, para acercarlo más a Él, para transformarlo, así como Josué tuvo que sufrir una transformación para entrar en la tierra prometida. Usted debe pasar por esta transformación para entender que nuestro Dios omnipresente, que permanece en el tiempo, va más allá de estas cosas que mueren. Mis hermanos, Dios piensa que mientras usted tiene miedo, Él lo reconstruye. Y fíjense cómo hemos vivido el año pasado. ¿Qué vivió usted el año pasado, mi hermano? Muchos tuvimos que estar confinados. Y en este confinamiento y en esta angustia de no saber qué pasaba, de querer controlar algo que no conocíamos, de querer encontrar la cura de algo que no sabíamos cómo funcionaba, los matrimonios tuvimos que empezar a vivir 7/24 juntos, ¿sí? Empezamos a estar más juntos, a trabajar de la mano, a coordinarnos con las tareas de la casa. Y mientras el mundo estaba loco, tú estabas ahí, en el lugar donde Dios te puso, en esa vocación donde Dios te ha pedido que te santifiques. Y hizo que los matrimonios estuviéramos tiempo completo juntos. Sin embargo, en medio de estas circunstancias, muchos no vieron lo que Dios estaba haciendo y definieron sus divorcios, se separaron. Y es porque Dios, con su inmenso poder, respeta nuestro libre albedrío, respeta nuestras decisiones.
¿Qué pasó con las mujeres en este año? Muchas de nosotras nos convertimos en verdaderas mamás. De repente no teníamos a quién delegar la educación de nuestros hijos, no podíamos hacerlo, no podíamos delegar la casa y empezamos a hacerlo todo, a reencontrar nuestro rol de mamá, nuestro rol de esposa, nuestro rol de mujer, y las que trabajamos, además trabajábamos. Y Dios nos enseñó y nos recordó el valor de lo importante. Dios nos recordó que era lo valioso, estar ahí, ocuparnos de esto, de lo que realmente es importante, mis hermanos. El dinero perdió valor. Y hemos pasado años y la vida entera sufriendo porque no tenemos cosas, porque no logramos el trabajo que queremos, porque no tenemos el estatus económico que nos resolvería los problemas. Y resulta que en este año tan tremendo descubrimos que el dinero no tiene valor. No importa todo el dinero que usted haya tenido en el 2020. Eso no compraba la cama de un hospital, eso no compraba el tratamiento que le iba a alargar un día la vida, eso no podía pagar al mejor médico del mundo que lo salvara, porque todo eso salió de control. El dinero perdió valor, perdió importancia, y la vida y respirar, mis hermanos, y tener a salvo a los nuestros fue lo más importante. Y entonces yo le quiero preguntar, ¿usted sigue pensando que ese ha sido el peor año de nuestra vida? ¿Usted sigue pensando que no hay sentido cristiano en el sufrimiento? ¿Que no hay sentido cristiano en la renuncia? ¿Que no hay sentido cristiano en arreglar nuestras vidas, cambiar la escala de valores y darle de una vez por todas valor a lo que valor merece? Yo le quiero decir algo. En medio de la locura, a Dios se le ocurrió que usted podía estar seguro en su casa, rodeado de su familia, en ese lugar que Él le ha dado, al lado de ese esposo que Él le ha puesto para que la proteja, al lado de esa esposa que Dios le ha dado para que lo complemente, mi hermano. Y a los jóvenes, al lado de esa familia que muchas veces no valoramos hasta que somos adultos. Sin embargo, empezamos a sufrir por otras cosas, porque no podíamos salir, porque no podíamos trabajar, porque no sabíamos qué iba a pasar por la economía del mundo, porque no sabíamos qué iba a pasar con el desempleo en nuestro país. Y Dios de nuevo nos dice, alto, eso no es importante. Yo quiero que vivas y que vivas para siempre. Mis hermanos, el sufrimiento y la desesperanza que usted pueda estar sintiendo este día hoy es el producto de que usted no tiene lo que usted cree que necesita para ser feliz. Y esta noche, cuando usted cierre sus ojos y se vaya a dormir, dígale a Jesús que mañana yo pueda despertarme y ver lo que tengo y lo que soy y sentirme completa, sentirme completo. Hay algo que la pandemia del COVID-19 nos enseñó, y es que con Cristo estamos a salvo. Personalmente, con Cristo estoy a salvo. Y hay algo más difícil que la pandemia del COVID-19. Y es que a esta altura, mis hermanos, del camino, no hayamos entendido que lo que Dios quiere es que exista en nosotros una transformación. Yo quiero que me acompañen en una cita bíblica que está siempre en Josué 1:9. Y dice la palabra del Señor: yo soy quien te manda a que tengas valor y firmeza. No tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que tú vayas. No tengas miedo, yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Mi hermano, hoy es el día. Hoy es el día que usted se transforme. La transformación que necesitó Josué era literalmente y enumeradamente que pasara de esclavo a libre. Hay que romper las cadenas del dolor, hay que romper las cadenas del sufrimiento, hay que romper las cadenas de nuestro pasado. Ya no. Hay que romper todas las cadenas que nos hacen esclavos de algo
que no sea Jesús. El Señor te dice, alégrate, yo estoy aquí. Él no está arriba, Él no está allá, está aquí. Está con usted, mi hermano, ahí donde usted está sentado. Él necesita que usted abandone su mente y su corazón de discípulo y se vuelva un líder. Que vaya al frente, que sonría, que jale a los demás a esta tierra de bendición, a esta tierra de promesas. Que pase de ser miedoso a valiente. Dios quiere que usted sea valiente y que esta valentía esté cimentada en su amor. Usted necesita ser transformado. Dios lo quiere firme y valiente como Josué. Que reconozca que sufre, que hay cosas que tiene que soltar, que tiene que dejar de ir, que lo suelte. Pero Dios quiere que usted también se prepare, porque este terremoto en su vida y esta transformación es la puerta grande para vivir esta vida eterna con Él en este lugar de providencia, donde usted no necesita nada más que su amor, su amor y su compañía. Y yo le quiero preguntar, ¿usted quiere iniciar esta transformación hoy? ¿Quiere? ¿Quiere que le diga qué nos dice la palabra de Dios que tenemos que hacer para ser transformados? Hay otro personaje de la Biblia que yo quiero mucho y es Job. Job sufrió. Y quizás usted se ha identificado con Job en los últimos meses. Job perdió a su mamá, perdió a su familia, perdió a su esposa, sus hijos, su casa, sus posesiones. Se quedó sin nada, sin nada. Y además se enfermó. Y después de ser aquel hombre que todos admiraban, lo veían enfermo, solo, sin nada. Y para el mundo perdió valor. Pero para Dios estaba justamente en la condición donde Él podía abrazarlo más. Y mientras estudiamos a Job, un día uno de sus amigos llega y le dice, Job, tú tienes que hacer algo para salir de esta condición. Y le voy a leer una cita bíblica que está en Job, donde están las instrucciones, mis hermanos, de lo que usted debe hacer. Y esta es Job 22, del 21 al 30. Y dice la palabra de Dios, escuche mi hermano, qué es lo que usted tiene que hacer para transformarse. Ponte de nuevo en paz con Dios y volverás a tener prosperidad. Deja que Él te instruya, grábate en la mente sus palabras. Si te humillas y te vuelves al Todopoderoso y alejas el mal de tu casa, y si miras aún el oro más precioso como si fuera polvo, como piedras de arroyo, el Todopoderoso será entonces tu oro, tu plata en abundancia. Él será tu alegría y podrás mirarlo con confianza. Si le pides algo, Él te escuchará y tú cumplirás las promesas que le hagas. Tendrás éxito en todo lo que emprendas y la luz brillará en tu camino. Palabra del Señor. Mi hermano, póngase de nuevo en paz con Dios. Deje que Él lo instruya. Humíllese. Si hay algo que dejar ir, si hay algo que soltar, hágalo. Y deje de ver las cosas como un bien preciado. Mire a Jesús. Alégrese. Usted tiene todo lo que necesita en Él. Rinda sus derechos. Rinda sus derechos delante de Dios esta mañana. Créale a Dios este proyecto de vida y este territorio lleno de esperanza que Él le ofrece hoy. Lo único que usted tiene que hacer es decirle, aquí estoy, no necesito nada más que tu amor. Mi hermano, vale la pena empezar de nuevo. Vale la pena desacostumbrarnos a la vida que llevábamos. Vale la pena volvernos a Cristo y decirle, solo tú me bastas. Yo le quiero contar lo que pasó en mi vida, porque este mensaje empezó en mí hace un año. Para aquellos que me conocen y los que no me conocen, soy médico y me ha tocado trabajar todo el año anterior de sol a sol. Mi especialidad es la salud y la seguridad ocupacional y yo me he especializado en crear protocolos de seguridad.
de prevención, en evitar contagios dentro de los lugares de trabajo, dentro de las áreas. Y era mi deber empezar a trabajar mucho antes de que esto viniera al país en tema de prevención. Y en enero del año pasado, cuando nos anunciaron lo que estaba sucediendo en Europa, yo empecé a planificar mi vida, a planificar el resto de mi vida. Yo soy previsora y entonces dije, bueno, esto va a llegar. Y empecé a comprar mascarillas, empecé a comprar trajes de bioseguridad, empecé a comprar medicamentos, empecé a darle vitaminas a toda mi familia, empecé a vacunar a todos los que podía contra la influenza, contra el neumococo. Yo estaba lista para que esto viniera y estaba convencida que esto no iba a hacer que nadie de los que yo amaba sufriera. Sin embargo, como todos sabemos, se tardó un poco en venir aquí la enfermedad. Y en marzo, el 11 de marzo, que el país cerró las fronteras y que se anunciaba el primer caso en el país, yo estaba lista. Tenía todo lo que necesitaba, mi familia estaba lista, estaban confinados, pero yo tenía que salir de ese territorio cuidado del Señor. Y mientras mi esposo y mi hija estaban en casa, yo salía a trabajar todos los días. Me ponía al frente de estas personas que podían estar enfermas y empecé a ocupar lo que tenía para protegerme y dije, bueno, lo primero que hice es, ya no hay más accesorios en mi vida. Y me quité todas estas cosas que pueden ser importantes para el mundo, me lo quité todo y dije, todas estas cosas me amenazan, no me hacen sentirme segura. Y luego dije, me voy a agarrar el pelo. Mi pelo es muy largo, puedo traer el virus a mi casa con el pelo. Tuve muchas ganas de cortármelo muchas veces. Y un día, sin todas estas cosas, dije, no, la ropa, yo no puedo seguir usando la misma ropa que uso dentro de la casa. Y entonces mandé a hacer 8 trajes iguales. Y yo dije, nunca más voy a andar una camisa que no sea esta. De ahora en adelante, hasta que este virus se acabe, yo voy a vivir así, voy a andar así, voy a ir al súper así, porque así estoy a salvo, así me protejo. Y entonces apareció el primer caso en nuestro país y ya esta ropa no era suficiente. Dije yo, bueno, tengo que cubrirme el pelo, porque aunque me lo agarre no es seguro. Y me empecé a poner mis gorros todos los días. Llegaba a mi casa en gorro, salía de mi casa con gorro. Compré las mejores mascarillas, las más caras, los respiradores que más me protegían y me lo puse de día y de noche. Y mientras pasaba esto en mi vida, mis hermanos, empecé a ver que se morían mis compañeros de la universidad, que se contagiaban mis maestros de donde he aprendido y se morían. Y empecé a llenarme de miedo. Sentí que este virus me alcanzaba, que me podía alcanzar. Y entonces dije, bueno, no es suficiente. Me voy a poner todo lo que conozco. Me puse mi traje. Y así trabajaba todo el día. Tapé mis ojos para protegerme. Y con todo este equipo de protección personal encima, yo temblaba de miedo. Abajo de este traje había una Patti que temblaba de miedo, que se sentía insegura. Una Patti que descubrió que todo lo que sabe no le va a retardar ni un día su vida. Y un día, frente a un paciente enfermo de COVID, viéndolo de 4 metros de distancia, le empecé a preguntar qué tenía. Y esta persona estaba ardiendo en fiebre, muy enferma. Y escuché al Señor que me decía al oído, Patti, yo tocaba a los leprosos. Ve y tócalo. Ve y examínalo como lo haría yo contigo. Mis hermanos, algo ocurrió dentro de mí. En ese momento escuché a Jesús decirme, yo estoy aquí, no tengas miedo, no hay nada que te proteja más que mi compañía. Y fui
y le pedí a esta persona que se quitara la mascarilla porque iba a revisar su boca. Cuando se retiró la mascarilla me di cuenta que él también temblaba de miedo y estaba llorando, pero me sonreía porque había tomado la decisión de verlo y de ver su garganta. En ese momento me invadió una paz, mis hermanos. Había iniciado mi transformación. Había iniciado la transformación de la certeza de que Dios estaba ahí conmigo. Ese día, cuando salí de mi consultorio y me retiré las gafas, me sentía segura por primera vez. Me sentía libre. Y empecé a pensar en lo que tenía. Y el Señor trajo a mi mente a mi esposo, al que había descuidado por estar pensando en protegerlo, al que había abandonado por estar guardándome del miedo. Y el gorro perdió valor en mi protección. Y llegué a la casa de la que me había quejado tantas veces y me di cuenta que tenía un palacio protector, que Dios lo había puesto ahí para cuidarme, para hacerme crecer. Y entonces me solté el pelo, me vi al espejo y me di cuenta que soy Patti de Silva, la hija de Dios. Y que con Él lo tengo todo. Mis hermanos, yo le invito. Yo sigo usando mis equipos de protección personal, pero no tengo ya mi fe y la certeza de mi cuidado puesto en ellos. Dios está conmigo. Y yo quiero terminar con Job 8:7. Y dice Job, la riqueza que teníamos no será nada comparado con lo que tendrás después. Mis hermanos, todo lo que usted tiene ahorita, sus miedos, no es comparado con lo que viene después. Que el Señor me los bendiga. Alégrense, Dios está aquí.